Ven, enséñame tu navaja. No es mi culpa que tu padre estuviera demente. ¡Deja de gritarme! ¡Por Dios! ¡Está trastornado! ¿Qué pasaría si un inmaduro Adam Sandler decidiera ser papá de la noche a la mañana? ¡Muy bien! Pues me estoy asustando ya. Big Daddy, o Un papá genial en cristiano, es una de las películas más amadas y recordadas del Cabeza de Huevo. No solo por el reparto y el mensaje, sino también por las grandes escenas que te harán moquear. Yo me limpio solo. Sé limpiar mi trasero solo. No sé. Te felicito, que bien actúas. Y ya llegamos, ahora sí. ¿Están listos para esta dosis de nostalgia? ¡Ay, aloja! ¿Cómo andan tremendísimos jeropas? Loquitas del canal de Drey. Ya sé que les gusta el humor de mierda del chupapija Adam Sandler y sus amigos, los tragacheles esos, Así que quería decirles que se coman el video completo como una gran poronga como esta, Porque el canal de Drey sabe. La historia comenzó con Sonny Koufax, un treintón graduado de Derecho que nunca había ejercido y que tampoco pensaba hacerlo. Él solía ver caricaturas todo el día. Trabajaba una vez por semana viviendo de una indemnización por un accidente leve de taxi. Tanto su padre, quien solía llamarlo para hacerlo reaccionar, como su novia Vanessa estaban hartos de que fuese tan huevos flojos. Esta última en específico había llegado a su límite aquel día, pues mientras ella miraba hacia un futuro productivo con un trabajo estable, una familia e hijos, Sonny solo vivía el presente esperando que su amigo repartidor Naso llegara. Hola. Su novia entonces le dio un ultimátum: o conseguía una chamba real o conseguía una chamba real. ¿Por qué no consigues un trabajo verdadero? Esa noche, terminando su turno, sin querer queriendo, Sonny arruinó la sorpresa para su roomie Kevin Garrity. ¡Ignórenlo! Solo es Sonny. A la enamorada de Kevin no le hizo ninguna gracia. ¡Sorpresa! ¿Qué sucede? Sorpresa. Su nombre era Corinne. Esos momentos de berrinche y odio hacia Sonny solo se esfumaban con las reconfortantes palabras de su hermana Laila. Sea como sea, no pasó mucho para que el cabeza de huevo volviera a cagarla. Kevin terminaba de anunciar que pronto volaría a China para cerrar un negocio cuando... Voy a hacer algo que creí que jamás tendría el valor de hacer. ¿No es una propuesta, sí? Es especial. Ya con la sorpresa arruinada, Garrity hizo la petición sin emoción. En fin, ¿quieres? Sí. Más tarde, cuando los roomies hablaron a solas, Sonny le confesó que detestaba su vida. Imagínate, Vanessa estaba a punto de dejarlo por no querer trabajar. Realmente extrañaba los tiempos en la facultad de leyes, cuando junto a Kevin, Mike, Phil y Tommy andaban sin preocupaciones. Épocas cuando estos dos últimos no dormían juntos y no jugaban a ser maestros Jedi. Sonny creía que Kevin en cambio tenía suerte. Habían pasado 5 años desde que conoció a Corinne meneando la cola en Hooters, y mira nomás, la sacó de ese mundo y ya se iban a casar. A la mañana siguiente, mientras la susodicha continuaba recordándole que era un holgazán, algo inesperado sucedió. Un muchachito llegó a su vida. Una mujer me dio $5 por traerlo. Rápidamente, Sonny llamó a su amigo y le contó que habían traído a un hijo perdido suyo. Por supuesto, intentó disimular frente a Corinne. ¿Estás bien? Sí, creo que no le agradas. Déjanos solos. Ay, eres un inútil. Entre otras cosas, este explicó a Kevin que la nota que dejaron decía que el pequeño se llamaba Julian. Había nacido en Buffalo. Al parecer, la madre lo había ocultado todos estos años de él por motivos personales, y recientemente ella ya no podía hacerse cargo. Resaltó también que su mayor temor era que Julian fuese enviado a un orfanato. Al enterarse de esto, Garrity quiso cancelar su vuelo para regresar, pero el buen Sonny se ofreció a hacerse cargo temporalmente. Sí, estaré bien, tranquilo. ¡Juras, juras, juras! Lo primero que aprendió uno del otro fue que Julian tenía 5 años, no usaba pañales y sabía hacer del baño solo. Y que a Sonny le encantaba ir al parque a ver cómo unos patinadores se sacaban la entrechucha en una curva. Aunque bueno, si no se caían, él hacía la magia. Hay un tronco ahí, yo creo que alguien lo olvidó. Por la noche, Koufax presentó a Julian a su buen amigo Naso. Podría decir que se cayeron bien, pero el repartidor estaba medio zafado. ¿Dices que miento? Ya, tranquilo. ¡Me lleva la fregada! Horas después, Koufax llevó al peque a un bar cercano para ver un partido de fútbol. Aquí, mientras eran atendidos por la futura señora Sandler, Sonny le contó sus problemas de amor. Y de pasadita tuvo que lidiar con el señor mala copa del barrio, con quien la semana pasada nomás se agarró a puño limpio. Repite eso, niñita. ¡Qué caray!
¿Por qué te ríes? Porque es un chiste. Eran las 2:30 de la madrugada y Julian aún no dormía, así que Koufax colocó una lámpara cerca para que no se asustara. No obstante, en aquel momento escuchó algo que le llegó al corazón. Sonny, ¿eres mi papá? Sonny no supo qué responder. Entendía la confusión del peque y había comenzado a tenerle cariño. De hecho, en cuanto pudo le comentó a sus amigos que iba a adoptarlo. Tal vez así sentaría cabeza y Vanessa lo tomaría en serio. Oigan, ustedes quieren casarse y yo los apoyo. Déjenme en paz. Es más, para hacerlo oficial, enseguida llamó a los encargados del enano y se hizo pasar por Kevin para que el papeleo fuese sencillo. O sea, miren nomás, Julian, y aparece su hijo, está copiando sus malas costumbres. Trivia Z. Un papá genial contó con un presupuesto en dólares de 34 millones y recaudó casi 235 millones. Súper exitazo de Sandler. Esta noche lloverán putas. Más pronto que tarde, Sonny se dio cuenta que criar a un niño no era como criar a un perro. Hice pipí en mi cama. ¿Y ahora qué? Requería muchísima más responsabilidad y madurez. Desde solucionar pequeños problemas como si el chiquillo desea orinar estando fuera, uno debe dar el ejemplo. Si te alteras o gritas mucho frente a los demás o frente a él, se puede traumar. ¡Oh, rayos! ¿Alguien quiere darle una cajita feliz? También aprendió que a veces las bendiciones pueden ser muy curiosas en cualquier momento y con cualquier extraño. ¿Por qué estás sentado en la basura? Pues no sé si entiendes que tomé algunas malas decisiones en la secundaria. ¿Por qué? La época de los alucinógenos. ¿Por qué? Jamás pensé en eso. O que a veces te pueden sacar de quicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Deja de brincar. Deja de brincar. Peor aún si se les entra el diablo y comienza con su rebeldía. ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Muy bien! Durex. Sin embargo, el buen Sonny terminó encontrando algunos trucos para ser un buen papaluchón. Por ejemplo, no importa si te lastimas mientras soluciones el problema, lo valió. ¿Te gustó eso? ¿Crees que es gracioso que me haga daño? Ajá. ¿Quieres que me lastime? ¿Eso te animaría un poco? Recicla cualquier periódico ya que pueden ser tu mejor aliado para los pisos sucios, las camas mojadas y alimento desperdiciado. ¡Está bien, ya voy! Otro tip, si sobornas a un vagabundo con comida, puedes disminuir la ansiedad. Mira, ya se durmió, vamos, corre. Y también aprendió que de vez en cuando una inocente mentirita puede traer paz a la casa. Julia, no dejas de brincar o te juro que en este instante tu cabeza va a explotar. Durante estos días, a pesar de su obvia falta de experiencia, se podría decir que Sonny lo estaba haciendo bien. Pequeños gestos traen grandes enseñanzas. ¡Ah, qué lindo! Finalmente llegó el momento de presentar a Julian a Vanessa. Minutos atrás, Sonny había quitado los nervios al peque dándole unas gafas y diciéndole que tenían el superpoder de ocultarlo. ¡Oye, Julian! Sonny, aquí estoy. Ah, las gafas, no te encontraba. Por desgracia, las cosas no salieron como esperaba. Julian se quitó los lentes porque comenzó a caerle bien, pero Vanessa estaba muy rara. A ella ni le importó que Sonny mencionara que deseaba formar una familia a su lado adoptando a un critter. El motivo, había alguien más en el departamento. Obviamente, Sonny se puso como loquita, quería reventar a quien estuviera escondido en el baño. Su alma recién regresó al cuerpo cuando supo que solo se trataba de su papá. Me dio un ataque de paranoia, creí que dormías con mi novia. Así es. ¿Qué cosa? ¡Ah, te creas! Ese viejo no era su padre, sino su su amante. Según la excusa de Vanessa, a diferencia de él, el anciano sí tenía claras las cosas. Era trabajador y pues tenía muchos planes en 5 años. Y tiene un plan de 5 años. ¿Cuál es? ¿No fallecer? Oye. Koufax, por su parte, no le rogó. No era migajero. Solo le resaltó que se iba a arrepentir cuando por las noches sintiera ese par de huevos flácidos y caídos. ¡Qué asco! Tras eso, Sonny se hizo pasar por Kevin otra vez y acudió a la oficina de servicios familiares. Quería hacer una devolución urgente, alegando principalmente que lo convirtieron en Hellboy, que era un mal padre y que Julian estaría mejor de regreso con su mamá. El encargado de su caso, el señor Arthur Brooks, le respondió que... Verá, la madre falleció anoche, señor Garrity. Según el informe, fue debido a una grave enfermedad. Escuchar aquella tragedia y ver que el peque ya podía atarse los zapatos solito gracias a sus lecciones hizo que Sonny
Sonny replanteara su decisión, o bueno, la cambiara de cierto modo. Felicidades, hijo. Yo se lo enseñé. Ok, ¿qué tal esto? Seguiré cuidando de Julian hasta que puedan encontrar una buena familia para él, ¿está bien? El señor Brooks accedió a la petición. Es más, le dijo que mejor olvidaran todo lo que habían conversado. Lo llamaría en cuanto encontrara unos buenos padres para el chiquitín. Trivia Z. Sobre su doblaje, el proyecto contó con las voces de Gabriel Kobayashi, Leonard de The Big Bang Theory como Sonny, Ya que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, Elsa Cobian, el Pablito de los Backyardigans como Layla, Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. y Marco Portillo, el niño del sexto sentido, en el rol de Julian. Ahora te voy a decir mi secreto. Veo gente muerta. A continuación, Sonny llamó a su padre, el señor Lenny Koufax. Deseaba contarle todo el embrollo en el que se había metido. estoy adoptando a un niño. En realidad, solo quería un consejo suyo y lo único que escuchó fue... ¿Quién rayos pensaría en darte un niño? ¡Idiota! Es obvio que no sabes qué rayos haces. Regresa a ese niño antes de que eches a perder la vida de ambos. Estará mucho mejor viviendo en un basurero que contigo. Seguido, Sonny habló seriamente con Julian de hombre a hombre. En resumen, este le dijo que posiblemente no conocería a su padre por circunstancias de la vida. Pero, ¿quién necesita un padre? Muchos lo tienen y por eso hay tantos loquitos como ese Darks que está por allí. Otro ejemplo, él tenía uno y lo único que había hecho durante toda su vida fue darle órdenes. Ni siquiera porque era su hijo se detenía a escucharlo. Así que, ¿por qué mejor no comenzaban con una nueva crianza a base de elecciones propias? Mira, ¿por qué no eliges tu nombre? Será tu nombre el resto de tu vida. ¿Cómo quieres llamarte? Soy Batman. En los próximos días, Koufax realmente aplicó su método revolucionario y responsable. De este modo, al tiempo que enseñaba al peque a jugar béisbol como en la vieja escuela, a realizar una llave mataleones con Nazo, lo cual no salió tan bien. Lo dejó vestirse como se le diera la gana. Le proporcionó una resortera, juguete prohibido para chicos de 5 años. Lo llevó a comer la pizza más rica de la ciudad. Le permitió tragarse 30 sobres de ketchup. Elaboraron juntos un disfraz de Halloween y salieron a pedir dulces. Claro, en esto último, Sonny se encargó de que ningún viejo amargado matara su ilusión. No pasó mucho para que sus amigos también se enteraran de su método de crianza irresponsable basado en opciones en lugar de órdenes. Buen pateo, nene. ¿Qué quieres hacer mañana? Quiero ir a la escuela. Ahí está. No lo forzo y toma la decisión correcta. Bien dicho, Peque. Si bien esa respuesta dio felicidad a Koufax, lo que terminó llenándolo de orgullo como padre fue el truco que Julian había perfeccionado. ¡Qué asco! Una de esas tardes, casualmente mientras Sonny usaba a Julian para intentar ligar en el parque, se topó con Layla Maloney, la hermana buena de Corinne. Al principio la muchacha se negó a salir con él, ya saben, por las sorpresas arruinadas del otro día. No obstante, la ternura del peque la convenció. Por favor, no me hagas esto a mí. Eso es muy bajo. Ya estando a solas, ambos descubrieron que compartían muchas cosas en común. Sonny además le contó sobre su situación como padre temporal de Julian y claro, le hizo la pregunta más importante. ¿No te atraen los señores de 60 años, o sí? No. Genial. Todos esos detalles hicieron que Layla viera al cabeza de huevo como alguien tierno. Holgazán pero tierno. Horas después, cuando llevaron al peque a dormir, Koufax continuó coqueteando a través de un cuento donde un conejito deseaba dar vuelta como pollo a la brasa a una conejita. A pesar que no consiguió un beso de Layla, sí consiguió que ella le diera un beso a Scoof Steve, el héroe de acción favorito de Julian. Descansa, Scuba Steve. En aquellos días también llegó el primer día de clases del Critter, lo cual inesperadamente resultó muy difícil para ambos. A Julian le aterraba la idea de conocer otros niños. Por fortuna, los superlentes estuvieron allí para ayudarlo. A Sonny, en cambio, lo llenó de tristeza alejarse de él. ¿Acaso eso significaba ser padre? En fin, aburrido y sin nada más que hacer, enseguida Koufax llamó a Layla para hablar y supo que era abogada. ¿Que se iría a lavar ropa a tal sitio? Vaya, qué coincidencia, él también lavaba allí. De esta manera rápidamente pasó a empacar su ropa recién lavada con el fin de ver a la chica con ojitos chinitos de Codot. En esta charla supo que a ella le parecía genial que fuese capaz de trabajar un solo día a la semana. Básicamente era la pareja ideal para él y algunos creadores de contenido. Sin embargo, debido a Layla también, supo que la mayoría de niños eran muy influenciados
presenciados por amigos de la escuela. Por ello mismo, Sonny acudió enseguida a interrogar a esos escuincles. Darse un toque, entrarle a la bacha. ¿Sabes de qué estoy hablando? Yo tengo un ombligo. ¿Qué es Ron? ¿Ron? ¿No sabes qué es Ron? ¿Rumpelstiltskin? Todo bien, iban por buen camino. Más adelante, el padre luchón enseñó a su cachorro a cómo ahorrar en el supermercado. Su lección de vida fue: si compraban empaques maltratados, había descuento. Eso es enano. En aquel momento su archienemiga Corinne apareció. Como era de esperarse, ella ya sabía que se había visto con su hermana. ¿Te dijo que fuimos a la lavandería? Porque de donde vengo se le llama hacer cositas muy sabrosas. ¡Ah, ya! Para sorpresa de Sonny, la ex chica Hooters tenía paciencia con los chiquilines y pues estaba mejor calificada que él. No es algo médico estúpido, es sentido común. Rascarse extiende el salpullido. Por cierto, algunos críticos han comparado esta película como una versión actualizada del clásico de Charles Chaplin, El niño, de 1921. En ambas historias, un despreocupado y responsable sujeto debe hacerse cargo de un pequeño que no es hijo suyo. Al principio no lo quiere, pero luego se encariña hasta el punto que el distanciamiento posterior es dramático. Ambas historias también tienen un final feliz. Esa noche los tortolitos volvieron a encontrarse y tuvieron su primera cita romántica en un restaurante. Aparte de la música, lo que más llamaba la atención del sitio fueron los mimos que recibía un gordito. Sea como sea, con el pasar de las horas, luego de que Koufax le enseñara emocionado a Layla las últimas fotos familiares, la señorita Maloney mencionó que ella había comenzado a trabajar desde muy joven y estaba entregada a su vocación como abogada porque temía caer en la desgracia financiera como alguna vez lo hicieron sus padres. Esa es una gran razón para trabajar toda la vida. Pero en la noche te diviertes con Sonny. Y así, tras salir de esa cita, Sonny y Layla tuvieron su primer beso. Dime si esto es amor. ¡Qué horror! ¡Dios! Efectivamente, Corinne se había cobrado las sorpresas arruinadas. ¡Lávate la boca! ¡Está sucio! ¡Es pobre! En paralelo, pésimas noticias se podría decir, ya que el señor Arthur Brooks fue en busca del falso Kevin Garrity, o sea de Sonny, según le dijo a sus amigos gays y al otro que era homofóbico. Había estado llamando y llamando porque necesitaba hablar urgentemente con él. Al parecer, ya había encontrado una familia adecuada para Julian. Más tarde, Koufax fue citado en la escuela. Según las palabras de la profesora, el peque era el peor de la clase. No tenía modales, apestaba como perro mojado y ahora último se había burlado de un compañero tras hacerlo caer de sus patines. Jamás he visto ningún problema en eso. Sonny no tuvo otra que apechugar, era culpa suya. La profesora también le mencionó que los niños pronto harían una obra de teatro y el peque participaría como una importante figura histórica. Debe usted ayudarlo. De acuerdo, sí, lo cambiaré todo, lo prometo, muchísimas gracias. De regreso en casa, Sander tuvo que ponerse un poquito más estricto. No puedes decirme qué hacer, amigo. Es más, hicieron una votación en la que él y Naso apoyaban la idea de que Julian tenía que estudiar. No, es empate, él no cuenta, ni siquiera sabe leer. ¡Me llevan la fregada! Viendo que la situación con ese muchachito estaba difícil, se empleó la carta secreta: traer al mismísimo Scuba Sam, el padre de Scuba Steve, el héroe de Julian. En pocas palabras, este le pidió que por favor se bañara todos los días y que luego se pusiera a repasar sus lecciones. Solo los más inteligentes podrían formar parte de su escuadrón. ¿Yo puedo ser del escuadrón Scuba? Y también le dejó un pequeño consejo: sea amable con el repartidor, ¿quieres? No es su culpa no saber leer. ¡Me llevan! A partir de aquí, digamos que Sonny dejó a un lado su método innovador de crianza irresponsable y comenzó a educar a Julian con un método tradicional de crianza responsable. Le enseñó a usar correctamente el baño, a vestirse de forma apropiada, le enseñó a ganarse los frijoles honradamente y a respetar a los patinadores del parque. Eso sí, no fue su culpa que el vagabundo del otro día se creyera rápido y furioso. Y por supuesto, Sonny lo fue guiando con temas escolares que le servirían para la obra. El repartidor Naso también quiso aprender, pero... ¡Demonios! ¿Le diste las fáciles a él? Días más tarde, el evento escolar llegó y el peque hizo un trabajo espléndido frente al público. Escribí muchos libros y inventé cosas que usamos todavía. Lamentablemente, este tiempo de paz pronto se fue a la ñonga cuando el señor Brooks volvió al departamento. Chicha morada negrita, él ya sabía quién era Sonny en realidad. Ni siquiera la intervención de Naso sirvió. Le he llevado pedidos, Siempre ordena 3 pedazos de pastel de queso. La orden fue directa. El niño viene conmigo ahora o lo arrestaré. Viéndose acorralado, Koufax solo le pidió un favor al señor Brooks: que al menos lo dejara despedirse. ¿Ya no quieres que esté contigo? No es eso, peque. Con todo el dolor de su alma, Sonny entendió que lo había arruinado. Estaba claro que jamás iban a volverse a ver. Julian, por su parte, no comprendió la razón, pero aún así le rogó que no le permitiera que se lo llevara. Dejaría de comportarse mal, prometió sobre todo que no iba a ver ese estúpido show del canguro por las tardes. No sé.
Para tristeza de ambos, nada se pudo hacer. Pero yo me limpio solo. Sé limpiar mi trasero. De inmediato, Koufax fue en busca de Layla. Le explicó a detalle todo lo sucedido y que la audiencia para la custodia de Julian sería el próximo martes. Por desgracia, la respuesta de ella fue que no podía. Tenía un caso importante que resolver. Y justamente por ese tipo de problemas, ella no quiso involucrarse nunca con alguien fuera del trabajo. A Sonny le dolió escuchar esto. Él tampoco esperó que un muchachito llegara a la puerta de su casa y le cambiara la vida, pero... Sonny, ¿eres mi papá? Felicidades, hijo. Yo se lo enseñé. Se había encariñado, ahora Julian era su familia. Ahora mis planes son distintos. Eso es tan triste. Llegado el martes cuando el juicio dio inicio, la presencia de dos personas sorprendió a Sonny. Primero, Kevin estaba de regreso e iba a estar en su defensa. Y segundo, la chica de los ojitos chinitos de Kodot. ¿Significa que me amas, Leila? Algo parecido. Ah, qué lindo. Seguido, los testigos pasaron a dar su testimonio. El señor borrachito del bar. Koufax es un buen ser. Fue tierno con el niño. El vagabundo de McDonald's. El señor Koufax es un sujeto genial. Ojalá mi padre hubiera sido como él. El buen nazo huevonazo. Y en su experiencia, Sonny fue un buen padre para Julian. Oh, sí. Y también estuvo presente la archienemiga de Sonny. ¿Y el señor Koufax parecía un padre atento y amoroso? Ciertamente lo es. Como era de esperarse, todos esos Pokémones terminaron perjudicando más al demandado en vez de ayudarlo. Aquí estoy, bonita. ¿Qué harás al respecto? ¿Y desde cuándo le desagrada el señor Koufax? Desde que nació. Ven, enséñame tu navaja. No es mi culpa que tu padre estuviera demente. ¡Deja de gritarme! ¡No! ¡Por Dios! ¡Está trastornado! El siguiente en subir fue Julian, quien al principio estaba algo tímido hasta que Layla le trajo los superlentes. Recién entonces el peque mencionó que tenía 5 años. Había nacido en Toronto pero crecido en Buffalo. Entre algunos factos que aprendió con Sonny fueron que el canal de Dre es chévere, que Boruto nunca debió existir y que el cuarteto de Nos es la hostia. ¡No digas que no, macho! Y si tu madre pudiera elegir a alguien en el mundo para ser tu papá, ¿a quién crees que elegiría? A Sonny. Finalmente, el último en dar su testimonio fue el mismísimo demandado. ¿Quién lo iba a confrontar? A petición suya sería su propio padre, el señor Lenny Koufax, uno de los abogados más prestigiosos de Nueva York. Si quiere mi opinión, mi hijo es un estúpido. Retiro mi objeción. Que proceda. ¿Recuerdan la puteada previa? Estará mucho mejor viviendo en un basurero que contigo. Pues ahora fue similar o peor. El señor Lenny había acudido solo para evitar que su hijo terminara en la cárcel. Lo conocía mejor que nadie, así que lo fulminó recordándole los errores más inmaduros que había cometido a lo largo de su vida. Por supuesto, la defensa quiso intervenir. Objeción. Cállate, Tommy. Lo siento, señor Koufax. La masacre continuó. Cada pregunta del señor Koufax dejó peor a Sonny. Según sus palabras, era un completo irresponsable. A sus 30 añitos no tenía seguro médico y tampoco sabía cocinar un huevo. La conclusión puede ser la siguiente. Soy un pendejo. Es una fuga en la economía de esta nación y básicamente en la mía. Objeción. Cállate, Tommy. Sonny entonces dijo directamente al señor Lenny que todo estaría bien. Ahora comprendía su preocupación y temor como padre. Le prometió que no iba a fallar, no esta vez. Aunque no fuera de su leche, amaba tanto a ese pequeño ser humano que pondría su bienestar por encima del suyo. En cada ocasión que Julian necesite una mano para levantarse, un hombro para llorar, unos oídos para ser escuchado, allí estaría. Tal y como en ese momento él estaba presente para cuidarlo. Por el lado financiero tampoco tenía de qué preocuparse. Su novia abogada de ojitos chinitos de Kodot ganaba muy bien. Ella seguramente nos mantendrá. Buscaré una de esas. Aquellas palabras conmovieron tanto a toda la sala que la mayoría comenzó a llamar a sus papás. También lo hago, señor. Sí, aunque lucía muy emotivo y bonito, a la jueza no le pareció muy emotivo y bonito. A ver, un sujeto adulto había suplantado una identidad para adoptar a un mocoso. Tenía que ir a la cárcel. Te jodiste. Afortunadamente, los cálculos matemáticos que hizo Kevin Garrity minutos atrás fueron cruciales. Como padre del niño me niego a presentar cargos. Al parecer, las fechas sí coincidían. Hace 5 años, meses antes de conocer a Corinne, junto a Sonny acudió a un evento de fútbol y pues se emborrachó y seguramente engendró a Julian. De este modo, al tiempo que la corte otorgaba la custodia a Garrity dependiendo de los resultados del ADN, el peque corrió hacia los brazos de quien consideraba un papá genial. Quiero que tú seas mi papá, Sonny. Lo sé, también yo pequé. Tras esto, con la confirmación de que Kevin era el padre biológico de Julian, llegó el momento de la despedida. En el
fondo, Sonny sabía que el peque iba a ser feliz. Por ello mismo sintió que no era más que un hasta luego, que no era más que un breve adiós, cantando Hi Hi Hippie. Un año, 3 meses y 6 días después, Mucho más. Sonny tuvo una fiesta sorpresa en Hooters. De hecho, también había comenzado a ejercer como abogado y su familia era mucho más numerosa. Layla y él ya tenían su pequeño gran defecto. No, como defecto. Claro. Como cereza en el pastel, increíblemente en ese local se topó con su ex Vanessa y el viejito de los huevos flácidos. Dulce karma, sí señor. Por si no lo sabías, yo ni siquiera lo noté, el personaje de Julian fue interpretado por los gemelos Zack y Cody, Cole y Dylan Spruce. Lo curioso es que durante el rodaje de la película, uno de los hermanos perdió un diente y Adam Sandler hizo una pequeña referencia durante la escena final. Esta historia no continuará. Mi puntuación para Un papá genial sería de 5 nazos. Qué bonita historia, muy feeling, muy feeling. Como algunas otras de su filmografía, Un papá genial nos demuestra que si Adam Sandler se lo propone, nos puede hacer llorar. Y también que Rob Schneider siempre es un cague de risa a su lado. ¡Es una porquería! Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si deseas seguir maratoneando con el universo sandleriano, te dejo una lista de reproducción con las películas que ya narré. De donde vengo se le llama hacer cositas muy sabrosas. ¡Ah, ya! Es súper sencillo, mi bro, y ya sabes por qué. Porque chévere. Cambio y fuera. Por esto y muchas cosas más. Gracias a todos por su apoyo. Oye. Gracias.